Hola, hola, buenos días, buenos días. Hola, hola, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Mi hermana Gabriela, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Mi hermana Margarita Múnera, Jesús la bendiga y la guarde. Bendito Dios, bueno, por este día. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, el Señor les bendiga, hermana Ani, hermano Gastón. Buenos días, el Señor les bendiga. Saludos para todos en esta mañana. Agradecidos entonces con el Señor por un día más, porque un día más es un día menos. Mi hermana Ana Solano. Hola, ¿qué tal mi hermana Ana? El Señor la bendiga más. Saludos. Tengo aquí también a quien, por acá, Carmencita. Hola, Carmencita. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos. Esta mañana está haciendo frío. Aquí en Moravia está fría la cosa. Y bueno, ahí está mi hermana María Teresa también. Hola, mi hermana María Teresa. El Señor Jesús le bendiga. Ve, aquí está. Gracias a Dios. Muchas gracias por el amor, por la consideración. Y ahora sí, para que no se me peguen las hojitas. ¿Quién tenemos más por acá? Ay, mi hermanita Paula. Paula Ugalde. El Señor te bendiga. Saludos, buenos días. Esperando pues que todos se encuentren bien. Por la ayuda del Señor. Aquí está mi hermano Rafa Peralta. Buenos días, hermano. El Señor te bendiga. Saludos. ¿Cómo estás? Oiga, está don Alberto Borges desde Bogotá, Colombia. El Señor lo bendiga, mi hermano Alberto. El Señor lo guarde en su precioso nombre. Y entonces ahora sí, poder pasar las hojitas bien de la Biblia. Hola, mi hermano en Ben, el Señor te bendiga más. El Señor te bendiga y te ayude. Pero la verdad está haciendo, como les decía, frito aquí en Moravia. Está fría la cosa. Me imagino que también allá en Bogotá hay mucho frío, me imagino que sí. Se siguen sumando, ahí está. Manito, sí. Está Rafita también, está haciendo frío también allá en Escazú. Oiga, ¿cómo estará la cosa? Si está haciendo frío allá también en Escazú, ¿cómo estará la cosa? Hola Marce, el Señor te continúe bendiciendo, saludos. Mayra, hola Mayra, el Señor te bendiga más, Mayra, el Señor te guarde en su precioso nombre. Está mi hermanita Mayra, bueno, ahí se siguen sumando y bueno, agradecido nuevamente con el Señor por sus vidas, por este tiempo, por el poder compartir esta vida de fe. Ahí está Mónica Artavia, hola, buenos días Mónica. Hola Nina, el Señor te bendiga, mi hermana Nina, el Señor te guarde en su precioso nombre, amén. Amén, amén. Bueno, entonces nada, aquí bueno, agradecidos con el Señor como siempre, con un día más, porque un día más significa un día menos. Y bueno, qué bueno es poder entonces un día más estar en su presencia, buscar su rostro de mañana, poniéndolo a Él como entonces la mayor de nuestras prioridades. Ay, esperen un momentico, me pongo esta ranita aquí mejor porque me pesa mucho. Pesadita, calienta pero pesa, entonces prefiero ponérmela mejor así como cobija. Entonces sí. Hola Consuelo, el Señor te bendiga, Consuelito, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ok, ya ahora sí casi ya nos vamos organizando. Bueno, entonces nada. Ahí está mi hermano Jairo Guzmán, el Señor te bendiga, Jairo, Jesús te guarde en su precioso nombre, esperando que estén bien por allá por la casa, que Sonia esté mejorcita, que no haya sido nada. Ayer tuvo un pequeño accidente, Sonia, la hija del hermano Jairo.
en motobicicleta, pero bueno, al parecer no fue nada grave, pues un rasponcito, pero de todas maneras, bueno, esperemos que con la ayuda del Señor se recupere bien y pronto. Hola, mi hermana Carmen, el Señor la bendiga, el Señor la guarde, el Señor la bendiga y la guarde desde Bogotá. Yesenia, hola Yesi, el Señor te bendiga también, el Señor te bendiga y te guarde. Bueno, hermanos, entonces nada, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Ahí conforme se van sumando, vamos saludando. Pero vamos entonces a comenzar este tiempo, clamando, intercediendo, orando y pidiendo para que sea el Padre a través de su Santo Espíritu ministrándonos, abriéndonos las Escrituras, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su voluntad a través de su bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Vamos a orar entonces en esta hora. Eso, Josué, el Señor te bendiga, saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre, Josué, para ti, para tu casa, Francini, también a Tiffany, a Santiago, a todos, que el Señor sea obrando con poder en sus vidas. Bien, vamos entonces a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Yo, Padre, te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que con mis hermanos puesto de acuerdo puedo venir y presentarme delante de ti para reconocer tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y para confesar también a tu Hijo Jesús el Cristo como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, con el entendimiento podemos, Señor, confesar que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que la única forma, la única manera que ha sido y que es posible, que a pesar del pecado y la debilidad que hay en cada uno de nosotros, podamos, Señor, estar en tu presencia y podamos clamar y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Ha sido gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz, a la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos invocar tu nombre, Jesús, 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 el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Gracias porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagarte este gran privilegio, Señor. Hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido y nos has traído hasta aquí, Padre. Gracias porque tú eres bueno y para siempre, siempre. Siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que si tus misericordias no fueran nada nuevas cada mañana, hubiéramos desfallecido. Gracias porque sin tu ayuda no podríamos estar aquí, Padre. Sin tu ayuda no podríamos estar aquí y sin tu ayuda entendemos que no podemos hacer nada, que dependemos de ti, que necesitamos de ti en todo y para todo, Padre. Por eso venimos rogando, suplicando, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos pedimos, Padre, clamamos por la llenura de tu Santo Espíritu, Padre, para que tu reino venga con poder, Padre. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu capacitándonos por medio de tu palabra, abriéndonos las Escrituras, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de tu voluntad, de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Padre, ayuda, prospera este tiempo. Que este tiempo sea, Señor, un tiempo primeramente provechoso para el espíritu de cada uno de nosotros, pero que también, además, eso que por gracia, Señor, tú hoy nos des, por gracia también nos des la sabiduría y nos uses con poder para que nosotros podamos compartir. Por favor, capacítanos, Señor. Capacítame, capacita a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, desde el mayor hasta el menor, que todos seamos, Señor, vasos, preciosos instrumentos en tus manos, para que podamos, Señor, con denuedo dar a conocer el misterio del reino de los cielos, Señor. Usa, Señor, nuestras vidas con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Usa, Señor, con poder y gloria nuestras vidas para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas,
para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Por favor, Padre bueno y misericordioso, ayuda. Ayuda, Señor, porque si tú no edificas la casa en vano, trabajamos los que la construimos. Y nosotros, Señor, reconocemos que necesitamos de ti, de tu fuerza, de tu poder, de la obra maravillosa tuya a través de tu Santo Espíritu ministrando, Señor, y trayendo, Señor, la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Por favor, toma control, Señor, de este tiempo, quita toda distracción, toda mentira, todo engaño, todo estupor, toda indiferencia, todo aquel espíritu que no sea tuyo, Señor, todo aquello que no sea de tuyo, que no provenga de ti, desarráigalo por completo en esta hora, te lo pedimos, Señor, por amor a tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Por favor, aquí ahora, Señor, yo te pido por todos y cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el menor, para que seas tú, Señor, teniendo complacencia en nuestras vidas, para que este tiempo sea de tu agrado, y seas tú, Señor, prosperándolo, Señor. Envía tus santos ángeles alrededor de este lugar, alrededor de nuestras vidas, Padre. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre nuestro. Anhelamos, deseamos dar cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo, Señor, nos encomendó de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por favor, Padre, ábrenos esas puertas eficaces, Señor. Ayúdanos para que con denuedo, sin temor, hablemos como conviene de tu Hijo Jesucristo. Y seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dando la palabra de vida eterna, poniendo la palabra de vida eterna en nuestras bocas, que la palabra no sea dada, que la palabra no sea revelada en aquella hora. Padre, que no sea solamente con palabras, sino con demostraciones de poder en el Espíritu Santo. Que hayan señales y prodigios que acompañen esa predicación. Que impongamos manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús y los enfermos sanen. Que en el nombre de Jesús reprendamos y echemos fuera a los demonios, Señor. Que podamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús anunciar, Señor, correctamente, eficazmente, y manifestar la vida de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre nuestro, ayúdanos a hacernos las coronas, Señor, para el reino de los cielos, los galardones para la vida eterna. Ayúdanos a ser diligentes, esforzados y valientes, como tu Hijo Jesucristo también nos manifestó, Padre, que de su boca podamos escuchar aquel día: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te podré, entra en el gozo de tu Señor. Permítenos, Señor, ser esos siervos fieles, esos siervos buenos, que capacites con tu palabra, que llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para tu reino, Padre. Por amor a tu nombre te lo pedimos, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Hola Natalia, Jesús te bendiga, Natalia también. Entonces está viendo este video. ¡Ay! Está también entonces María Lucero, hola Lucerito. Está también entonces Amelia, hola, buenos días Amelia. Está el hermano pastor Juan Manuel, el Señor te bendiga, mi hermano Juan Manuel. Bueno, entonces creo que están todos saludaiticos, saludaiticos. Sí, yo creo que están todos saludaiticos. Bien, amados hermanos, entonces, nada, vamos a comenzar este tiempo de esta reflexión, de este estudio, de esta enseñanza. Primeramente, pues, entonces, aclarando que durante durante este tiempo, el lunes en la mañana, el propósito es poder repasar la predicación del Evangelio que se tuvo o que se llevó a cabo el día de ayer durante el servicio, durante el culto, y esto pues con la finalidad de poder prepararnos bien, capacitarnos para poder entonces lo que por gracia recibimos, también por gracia poder compartir. Ayer durante entonces la predicación compartimos
la porción del Evangelio que está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Ahí está mi hermano Oscar Mario, el Señor te bendiga, Oscar, el Señor te guarde en su precioso nombre, bueno, creyéndole al Señor y esperando por tu pronta recuperación de todo quebranto de salud. Orado y estamos orando y creyéndole al Señor por tu vida, mi hermano. Ahí está entonces también nuestra hermana Rocío Leguízamo, hola, feliz día Rocío, el Señor te bendiga, saludos. Bueno, entonces bien, ahí está Sandrita Rivera también desde Bogotá, el Señor te bendiga, Sandrita, el Señor te guarde. Entonces bien, nada, les decía, compartimos la porción en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, y entonces vamos por favor allí, vamos a leer con todo el corazón y vamos a procurar entonces hacerlo despacio para poder tener entonces comprensión de lo que estamos leyendo. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos, ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, amén. Bueno, saludando también aquí a mi hermano José Luis Rivas, Jesús te bendiga, a Edgar Pacheco López, el Señor te bendiga también. ¿Quién más? Bueno, creo que el resto ya están, gracias al Señor, todos saludados. Espero que se escuche bien, que no se me baje mucho el volumen. Y bien, entonces, mis hermanos amados, esta porción que tomamos el día de ayer es una porción bastante larga y pues quise tomarla toda completa como para, de alguna manera, es que es tan profundo y es tan significativa toda la palabra del Señor que uno no halla o no sabe cómo hacer. Porque pues siempre el propósito es tratar de hacerlo de la mejor forma, hacerlo de la mejor manera, hacerlo de la mejor forma, hacerlo de la mejor manera. Y hacerlo de la mejor forma, hacerlo de la mejor manera es poder es tratar de poder ampliar cada vez más ese panorama, no cayendo, digamos, en esa mala práctica de sacar un verso del contexto para convertirlo en un pretexto. Ayer aprendimos acerca de Dios, que Dios es espíritu. Recuerden, importante entonces tener en cuenta que aprendimos de Dios, que Dios es espíritu. Y eso es diferente a decir que Dios tiene espíritu. Que Dios tiene espíritu. Y hay muchísima, y les decía ayer, hay muchísima confusión, hay demasiada confusión, aún incluso entre los mismos creyentes. Porque son, digamos, entonces conceptos que no se tienen, digamos, saber de manera, no se tienen claros. Y es algo que es un proceso y que implica pues la revelación, y que debemos entender que a pesar de que entonces seamos cristianos, seamos hijos de Dios, tengamos el Espíritu Santo, no todos tenemos de alguna manera, o no en todos siempre existe o hay la misma revelación. Ahí está Susana. Hola Susana, el Señor la bendiga. Saludos, buenos días. Saludos para usted, para don Evaristo, para la niña, perdón, también, saludos. Entonces no existe o no hay en todos también la misma revelación. ¿Ven? Y es que la revelación de Dios es una revelación que va de manera ascendente, de poco a más. Y
que es una revelación que va de poco a más y no termina. El conocimiento de Dios es al igual que Dios, eterno. Nadie va a terminar, o nadie puede decir, yo conozco, nadie puede decir, yo conozco todo acerca de Dios. Lo más que nosotros podemos decir es, estamos conociendo, estoy conociendo a Dios. Y ese conocimiento, como les digo, entonces es algo que ocurre gradualmente. Así como dice, miremos un momento por favor en Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, conoceremos y proseguiremos en conocer. ¿Ve? Hola, Yoxan. El Señor te bendiga, Yoxan. Buenos días, saludos. Estamos aquí en Estudio Bíblico, Yoxan. Claro que sí, pero seguimos orando, intercediendo por todos y por todas las necesidades de los santos. Entonces, ese conocimiento, como les decía, de Dios es así, progresivo, va en aumento, poco a poco. Y por eso les digo, entonces, como les digo, no podemos pensar o no podemos entonces esperar que todos siempre tengamos o que haya el mismo conocimiento, la misma revelación en todo el cuerpo de Cristo, en las diferentes entonces personas, no solamente, sino también en las diferentes iglesias, en los diferentes manojos. Y bien, entonces aprendimos acerca de que Dios es espíritu, diferente que Dios tiene espíritu. Bien, y que cuando aprendimos acerca de que Dios es espíritu, es, por decirlo así, el foco, el centro de esta porción, de esta perícopa. ¿Recuerdan esa palabra, perícopa? Que son entonces el nombre que tienen las porciones, los eventos en los que está, digamos, dividido el relato del Evangelio. Este evento, el evento que narra el encuentro de nuestro amado Señor Jesucristo con una mujer samaritana en el pozo. Entonces, comenzando desde el versículo 1 y terminando hasta el versículo 42, es un evento, se conoce también como perícopa. En estas Biblias nuestras hoy, entonces nosotros tenemos títulos. Recuerden que esos títulos no son originales. En un principio, por decir algo, en los manuscritos no están o no aparecen los títulos. Esto ha sido un trabajo posterior ya hecho por teólogos, llamémoslo así, sí, teólogos. Y entonces, cada titulito que usted vea, entonces en sí es una perícopa. Para que entonces tengamos en cuenta esto. Bien, entonces, esta porción que narra el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana en el pozo, les decía que aunque es extenso, lo tomé todo, pero el foco, el centro de la enseñanza de ayer estaba basado en poder entonces, tomando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Padre, siempre, entonces, usted y yo debemos tener entonces ese principio al momento de leer la Biblia. Hay Biblias entonces como esta mía, que tiene
las palabritas en rojo y dice palabras de Jesús en rojo. Entonces siempre de alguna manera, entonces con el entendimiento ya abierto, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos en la Biblia las palabras que están en rojo o las palabras de nuestro Señor Jesucristo, debemos entonces tener en cuenta que siempre vamos a buscar y vamos a tener que estar viendo cómo el Hijo nos está revelando al Padre. Porque recuerdan, capítulo Juan, ahí mismo, 1, versículo 18. Juan 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, al Dios único y verdadero, al Padre, que es Espíritu, nadie le vio jamás. Y nadie le vio jamás porque es Espíritu. Y por ende, entonces, es imposible verlo. Es imposible verlo. La Biblia enseña que no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, que todas las cosas son posibles para Dios. Porque Dios entonces es Dios. Pero no podemos entonces olvidarnos de que para el que no hay nada imposible es para Él, para Dios. Pero no para nosotros, para las criaturas. Dios es ilimitado, su poder es ilimitado, su grandeza es ilimitada. Pero nosotros somos sus criaturas y por ende entonces tenemos límite. Tenemos límite. Entonces nosotros las criaturas tenemos un límite, Dios no tiene un límite. Entonces para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros sí. Para nosotros como criatura sí. Hay muchas cosas que son imposibles. Y al aprender acerca de que Dios es espíritu, entonces debemos tener en cuenta que el hecho de que Él sea un espíritu, entonces lo convierte, lo hace en un ser inmortal, eterno e invisible. Lo vimos y vamos a verlo nuevamente en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 17. Dice así, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hola David, Jesús te bendiga. El Señor Jesús te bendiga, feliz día. Luis Fernando, hola también, buenos días, el Señor te bendiga. Entonces, inmortal, invisible. Les explicaba ayer el prefijo in. In es sinónimo de no poder. Entonces, aquí al hablar acerca de inmortal, entonces quiere decir que Dios no puede morir, que la muerte no es posible para Dios.
Y entonces entendamos que al decir que la muerte no es posible para Dios, estoy dejando claro que para Dios entonces la muerte como tal no existe. Es entonces imposible, no para Dios, sino es imposible que Dios muera. Es imposible que Dios muera. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces no nos debemos confundir. Porque entonces estamos, recuerden, viéndolo desde la óptica, no de Dios, no de que sea imposible para Dios, sino para como tal nosotros como criaturas. Y después entonces dice invisible. Entonces, que no se puede ver. Que no se puede ver, pero que no se puede ver ¿quién? Nosotros, las criaturas. Las criaturas. ¿Ven? Entonces, este concepto también, escúchenme bien, es muy importante que lo podamos entonces entender y lo manejemos. Porque la Biblia dice, porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cierto? Miremoslo en Génesis. Y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en toda la Biblia nos da entonces testimonio acerca de esa grandeza y de ese poder ilimitado del Dios único y verdadero. Te lo dice el ángel Gabriel a Zacarías, y aquí también el ángel de Jehová a Abraham. Bueno, aquí en esta porción dice en el 18, Génesis 18, cuando habla acerca de el ángel anuncia a Abraham y Sara escucha que va a tener un hijo, y ya siendo ella de 90 años y habiéndole pasado la costumbre, en el 14 dice, en esta traducción dice así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pero realmente entonces la palabra que usa es: ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Algo imposible. Miremoslo y con la palabra precisa en Lucas. Lucas 1. Para que no tengamos confusión. Octavio Minota, buenos días, el Señor lo bendiga, saludos. Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios, ¿ok? Ok, para Dios no hay nada imposible. Entonces recuerden, invisible. Entonces, que no se puede ver. Pero no es entonces para Dios, sino que es imposible para nosotros, para las criaturas. Imposible ver a Dios. Eso significa invisible. Bien, entonces ahora aprendimos y entonces debemos tener en cuenta que cuando el Señor Jesucristo está manifestándole a esa mujer en el pozo, manifestándole acerca de la naturaleza del Padre, entonces él le aclara que el Padre, que el Dios único y verdadero,
es un espíritu. Y por lo tanto, entonces, recuerden, es inmortal, es un ser inmortal, es un ser invisible. Y ese que es inmortal, entonces nos debe dejar claro que es un ser para el cual todas las cosas son posibles. Un ser que tiene un poder ilimitado. Un ser para el cual nada es imposible. Inmortal. Entonces, les aclaraba el concepto ayer acerca de que Dios es inmortal. Y muchas personas entonces asocian esa inmortalidad con eternidad. Ya hemos aprendido acerca de que Dios es eterno, pero que Dios es eterno y que Dios es inmortal no es igual, porque inmortal no significa que sea eterno. Que sea eterno es otra cosa. Inmortal significa que no puede morir, que no puede morir. O sea, que es un ser que no tiene y que no hay para él límite en su poder, en su grandeza, y que es invisible porque no se puede ver, y lo que hace que no se puede, o sea, el motivo por el cual Dios no se puede ver es porque Dios es más grande que todas las cosas. Para nosotros entonces esta tierra es grande. Y si nos comparamos el tamaño nuestro con respecto a este planeta en el que nosotros vivimos, entonces nos damos cuenta que prácticamente casi que somos unos seres, digamos, de alguna manera en proporción al tamaño de este planeta, insignificante. Pero si nosotros vamos a entonces a ver el tamaño de este planeta Tierra, el tamaño de este planeta Tierra en el que nosotros ya somos, digamos, de alguna forma insignificante, y lo comparamos con el sistema solar en el que nosotros estamos, entonces nos damos cuenta que ya no el planeta, que no nosotros, sino que en sí mismo el planeta Tierra es insignificante. Y así sucesivamente. Y si vemos entonces este sistema solar comparado con otros sistemas solares, conclusión, entonces no es difícil darnos cuenta que somos simplemente un granito de arena en la inmensidad de una playa. Imagínese usted comparar algo así en esa proporción. Y esas más o menos dimensiones es lo que nos puede entonces a nosotros manifestar o dejar claro la grandeza del Padre. Y por ende entonces esa imposibilidad para poder verle. Porque al Padre entonces ni el cielo de los cielos lo puede contener. Porque el Padre es mayor que todos, dijo el Señor. Porque es el Dios absoluto. Porque es entonces más grande que el cielo y que los cielos y que los cielos. Porque el cielo de los cielos, el primer, el segundo y el tercer cielo, que esta noche estamos aprendiendo acerca de eso, a pesar de que entonces, como les decía,
para nosotros son enormes, infinitamente grandes, pero tienen límite, porque son la creación del Creador. Pero a su vez el Creador no tiene límites, es ilimitado. Y todo esto entonces, todo esto, mis amados hermanos, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, lo tengamos claro, al momento entonces de poder predicar correctamente el Evangelio del Reino de los Cielos. Porque entonces todos los seres humanos de alguna manera estamos habituados, o el contacto que tenemos con Dios no es con Dios, hablando con Dios, pero recuerden, con el Padre, el único y el verdadero, no es o no ocurre por medio de la manera que Él lo estableció, que es a través de que se nos predique correctamente el Evangelio, la buena noticia, que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y a derramar el perdón, la sangre para el perdón de nuestros pecados, sino que el acercamiento, el conocimiento que se tiene en principio de ese Dios único y verdadero es el concepto religioso. Hola Dube, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, antes de tener nosotros el conocimiento correcto acerca de Dios a través de la revelación de su palabra por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces tenemos el conocimiento o el acercamiento es a través de la religión. Mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús la bendiga. Buenos días, saludos. Todos, prácticamente todos, antes de tener la fe cristiana, de alguna manera tenemos una religión. De hecho, es lo casi que, digamos, de alguna manera normal, que casi todos los seres humanos nacemos con una religión. En este caso, entonces, en este hemisferio occidental, pues prácticamente todos, de alguna manera, nacemos con la religión católica, llamémoslo así, que es la que predomina en este hemisferio occidental. Casi que todos, prácticamente casi que todos, estoy casi que seguro que de alguna forma, casi que todos los que estamos aquí conectados en este momento o me están escuchando, nacieron católicos. Si estamos, digamos, si nacimos en el Medio Oriente, lo más probable es entonces que naciéramos musulmanes. Si, digamos, prácticamente naciera en, qué sé yo, pero ya no queda mucho, pero en ciertos países de Europa, lo más probable es que naciera protestante. Casi que si nació en Rusia, lo más probable es que fuera ortodoxo. Y así. Entonces, todos tenemos el contacto, digámoslo así, de alguna manera con Dios. Bueno, si nació en Oriente, en la India, entonces lo más probable es que haya nacido hindú. Si nació en China o en Japón, así en ese sudeste asiático, hay mucha probabilidad entonces que nazca budista. Y así, geográficamente. Eso, Dieguito. Buenas, saludos. El Señor te bendiga. Geográficamente, de acuerdo al lugar donde haya nacido, a la cultura donde se haya nacido, haya venido a este mundo, pues así mismo entonces, pero que sí o sí,
casi que ya de paquete venimos con una religión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, el concepto religioso acerca de Dios, o en este caso, de los que son monoteístas, de Dios uno, pero de los que son politeístas, entonces, de Dios o dioses, de Dios o de dioses. Y lo que en la mayoría de todas estas fe o de estas creencias que acabo de mencionar es un factor que predomina y que es común en todas, es la idolatría. La idolatría. Pero debemos entonces saber acerca de idolatría, que es una palabra que viene de ídolo. Y también entonces de la veneración hacia esos ídolos a través de imágenes, a través de imágenes iconográficas. Entonces, ¿qué significa o qué es esto? Pues que en las diferentes fe, en las diferentes religiones, en las diferentes creencias, ya sea en un dios o en varios dioses, el impulso del ser humano, del hombre, es el tratar de representar de manera visible esa deidad, el concepto de deidad, la palabra deidad, Dios, Teos. Entonces el principio es que es precisamente eso, un ser invisible, poderoso, al que se le atribuyen poderes, al que se le atribuye entonces grandeza. Pero como no se puede ver, entonces se trata de representar. Se trata entonces de representar. Y eso es allí, digámoslo, en Romanos capítulo 1, evidente. Y está explicando allí en el libro de Romanos esta verdad. Y capítulo 1 de Romanos, esta perícopa entonces narra acerca de la culpabilidad del hombre y dice en el capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo que aquí está dejando clara la culpabilidad de Dios. Digo la culpabilidad, qué pena. La culpabilidad del hombre. Entonces, que hay algo de lo cual Dios acusa al hombre y lo halla
culpable. Y aquí entonces debemos entender cuál es o qué es lo que hace que esto ocurra. El desconocimiento acerca de Dios. El desconocimiento acerca de Dios, el desconocimiento correcto, perdón. Hablemos bien para que podamos aprender bien. El desconocimiento correcto de Dios es lo que causó esto. Y cuando vemos entonces no dice precisamente que entonces esto lo que haga o lo que cause esto es que Dios esté feliz y esté contento, sino que dice claramente que esto lo que causa es que la ira de Dios, ¿no lo leímos, hermanos amados? Porque la ira de Dios, en el versículo 18, sí, la ira de Dios, acuérdense, por favor, que Dios es infinito en misericordia, en amor y en bondad, pero que no tiene de ninguna manera por inocente al culpable. La ira de Dios. Entonces ese desconocimiento correcto acerca de Dios, que es espíritu, es lo que causa la ira de Dios. Y como el desconocimiento que nosotros recibimos acerca de Dios no es desde el principio el correcto, sino que es el conocimiento religioso, y a través de la religión, ninguna, para que no diga entonces que es que estoy diciendo que la protestante sí, que la católica no, que la budista no, que la adventista sí, ninguna, en ninguna religión, a través de ninguna religión, se va a poder o se va a tener el conocimiento correcto acerca del Padre, del Dios único y verdadero, porque ese conocimiento correcto acerca del Padre únicamente es por medio del Hijo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice que nadie viene al Padre si no es por mí, mis amados hermanos, entonces ahora sí, con el entendimiento debemos tener claro de que no es o no consiste solamente a poder o tener esa comunión de manera entonces literal, sino que esa comunión ocurre a través del conocimiento, conocimiento profundo, el conocimiento correcto de Dios solamente es posible y se recibe a través de la fe en Jesucristo, de la fe en el Hijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie puede, nadie tiene o recibe el conocimiento directo, correcto de Dios, si no es a través de Jesucristo. Y que pues ese desconocimiento de Dios causa entonces la ira de Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que Dios manifestó de él, su eterno poder y su deidad, sus cosas invisibles, porque es espíritu, sin embargo no se quedó o no se ha quedado sin la manifestación suya. Y la manifestación suya es la creación, y la creación es entonces la parábola de lo que es en realidad la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. La sabiduría de Dios, el capítulo 8, cuando hacía esto estaba yo, cuando hacía aquello estaba yo. Porque la creación, las cosas visibles, en realidad lo que manifiestan es entonces a Jesucristo, al Hijo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Todas las cosas fueron creadas
por Él. ¿Ve? Entonces, esta verdad, esta no la recibimos en la religión, en ninguna. Y entonces, al no tener ese conocimiento correcto acerca de Dios, ocurre lo que dice en el versículo 21, ahí en mismo Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Está viendo o no? Entonces empezaron a hacerse ¿qué? Imágenes. Y comenzó, eso fue lo que le dio el origen a la idolatría. Y que entonces empezaron a imaginarse y le dieron rienda suelta a su imaginación de cómo o qué sería Dios. Entonces ahora sí, imágenes de cuadrúpedos, de reptiles. Se ha visto entonces el dios cobra, el dios rata, el dios jaguar, el dios puma, el dios sol, el dios luna. Y todos esos entonces, de alguna forma, entonces los representan a través de una figura humana. Aún entonces, digamos entonces a nuestro Señor Jesucristo. Lo representan, digamos, con un rostro, con una forma, digamos, que no coincide ni siquiera de cerca con su naturaleza étnica. Y cuando entonces los niños piensan en Jesús, cuando uno desde niño empieza o hablan de Jesucristo, inmediatamente se le viene uno a la memoria, se le venía uno a la memoria, o clavado en una cruz, o ya digamos más compuestico en una imagen, un italiano, o no sé cuántos han visto o digo saben que pues efectivamente es el perfil de un romano. Ese Jesucristo que aparece en las estampitas, ese Jesucristo que aparece en el Sagrado Corazón de Jesús, ese Jesucristo que aparece en la cruz crucificado, con el abdomen marcado, con ese Jesucristo que es la Madonna de Miguel Ángel. Todo esto es una persona, es un romano. Esa es la fisonomía de un hombre romano. Nada que ver entonces con un judío. Nada, absolutamente nada que ver con un judío. Y es supremamente bien parecido, con barba, con mentón hendido, con incluso ojos claros, tez blanca. Nada de eso no se acerca ni un poquito. Entonces, a un judío de hace 2000 años. Pueda que se acerque hoy a una persona judía, askenazi, de Polonia, de la misma Roma. Pero en un principio, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, donde prácticamente, si usted y yo vemos el linaje de Jesucristo, no hay mezcla. Entonces estamos hablando de una persona totalmente diferente. Totalmente diferente. Y aún así, entonces, esa imagen va acompañada de otro señor romano, mayor, ya de barba blanca, que en principio, digámoslo de alguna forma, es el Padre. Y acompañado, entonces, de una paloma. ¿Ve? Y todo esto, entonces, como les decía, es la manifestación de la incredulidad desde el principio del hombre acerca de Dios, su existencia, su poder
Para entonces compensar esa, digamos, incredulidad, el hombre ha sido impulsado por su propia mente corrupta a crearse dioses, a hacerse dioses conforme a su admiración, a su propia, así como dice, a su propio razonamiento. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí, entonces vemos esa idolatría. Hola Henry, Jesús te bendiga, saludos hombre, el Señor te guarde, felicidades, que estés bien. Oiga Henry. Ahí vemos, y todo eso entonces lo debemos entender como esa idolatría, esa necesidad en el hombre por tener que de alguna forma representar su creencia acerca de una deidad, haciéndose una imagen. Y eso produce la ira de Dios. Eso produce la ira de Dios. Ahí desde el versículo 18 en él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Jesús te bendiga también, Henry, saludos. Eso produce la ira de Dios. Porque entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y por eso, entonces, debemos entender que lo que está ocurriendo allí en el pozo no es ninguna casualidad. A esa mujer en el pozo, escúchenme bien, a la mujer samaritana, que no es entonces definitivamente una mujer como yo lo he escuchado y como prácticamente casi que todo el mundo de alguna forma lo piensa o lo cree, que es una mujer entonces prostituta, que es una mujer pecadora. Esa mujer es una mujer samaritana, y a los samaritanos, al igual que los judíos, entonces son todos descendientes de Abraham. ¿Quiénes son esos samaritanos que no se tratan entre sí con los judíos? Pues son entonces los que antes eran el reino del norte o Israel. Cuando lean la Biblia o cuando estén escudriñando la Biblia, se van a dar cuenta entonces que habla acerca del reino del norte, el reino del sur, habla acerca de Israel y Judá, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Está dejando claro entonces que cuando Dios le dio a la tierra prometida al pueblo, a las 12 tribus entraron, dividieron la tierra. Después entonces tuvieron jueces, pero después le levantó a Saúl, y después entonces Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y entonces puso a David, y David unificó y reinó sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel, y hablamos entonces de una sola nación. Y de igual manera su hijo Salomón, pero como Salomón hizo lo malo, lo desagradable delante de los ojos de Dios, entonces Dios le partió el reino a su hijo, a Roboam. Y vino entonces efectivamente un general, se rebeló contra Roboam, el hijo de Salomón, y entonces hubo una división. 10 tribus se fueron al norte, cogieron como capital Sicar, y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron y quedaron con la capital Jerusalén. Esas 10 tribus que adoraban en ese monte, en el monte Gerizim, que siguieron a Jeroboam. Vamos a mirar rápido en la Biblia, porque pues yo hablo y hablo, pero algunos tienen el conocimiento, otros no tienen el conocimiento. Vamos a Reyes.
Ya les voy a decir exactamente en dónde. En Segunda de Reyes, no, Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, ahí habla entonces acerca de la rebelión de Israel. Capítulo 12 dice entonces, el 25, dice el título, el pecado de Jeroboam. ¿Recuerdan entonces? Ya les estoy diciendo, Jeroboam es el general rebelde que en vida de Salomón se rebeló y se tuvo que ir huyendo para Egipto, pero una vez Salomón murió, volvió para ver si su hijo Roboam lo perdonaba, pero no fue así. Y dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Panuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, bien, esto es rápidamente, porque siempre es rápidamente, porque el tiempito se nos acaba, para tratar entonces de meterlos en el contexto correcto de qué es lo que está ocurriendo ahí entre nuestro Señor Jesucristo y esa mujer samaritana. Esa samaritana, recuerden entonces, es una de esas 10 tribus, una descendiente de esos israelíes, de las 10 tribus del norte. Entonces, comparten y tienen en común que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que también entonces todo hasta este momento era igual eran un solo pueblo, una nación con los judíos, pero a partir de este momento se separaron. Así que, entonces, no es verdad, no es cierto que esta mujer fuera una mujer, como la muestran o la hacen ver, prostituta, pecadora, porque nuestro Señor Jesucristo le dice 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Ve? Porque si esta mujer fuera realmente una mujer con 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido, hubiera sido entonces, o sería una mujer adúltera. Y el mandamiento para los adúlteros, aclaré ayer, para los adúlteros, porque es que el problema somos nosotros los seres humanos. La palabra de Dios es perfecta, acrisolado todo juicio, todo mandamiento. Pero los seres humanos, los hombres, a través de nosotros, de nuestra maldad, la corrompemos. Porque el mandamiento para los adúlteros, sea hombre o sea mujer, o sean los dos, es que mueran apedreados. Sin embargo, vemos ahí en el Evangelio que le llevaron a nuestro Señor Jesucristo a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y digamos, ¿con quién estaba adulterando? ¿Con quién estaba adulterando? Porque pues para adulterar se necesitan dos. Y la Biblia dice claramente entonces, lean en la Biblia, perdón, porque es que no, en Levítico y en
los 5 primeros libros está ahí. Si alguno fuere sorprendido entonces en adulterio, el varón y la mujer morirán apedreados, los lapidarás. Pero bien, entonces el castigo por el adulterio es la muerte. Si esta mujer es 5 maridos y el que ahora tiene no es, entonces el hecho de que sea samaritana no se equivoque, porque ya le repito, los samaritanos tienen la misma ley de Moisés. Hasta hoy. Todo el Antiguo Testamento es igual. No, ya ellos tienen, o hay otros profetas en sus libros, pero lo que son los 5 primeros libros son iguales. Y todavía existen samaritanos. Yo los conocí allá en Israel. Cuando estuve allá estudiando, entonces tuve el privilegio de compartir y conocer a los samaritanos en la actualidad. Y efectivamente para ellos el Pentateuco, o los 5 primeros libros exactos, ya digamos entonces lo que es los profetas, ya hay diferencia, pero los 5 primeros libros son iguales. O sea que es la misma ley. Es la misma ley. Y por lo tanto el adulterio es castigado con muerte. Por eso entonces usted y yo debemos tener en cuenta de que esta mujer no es pecadora, sino que más bien esta es una mujer celosa, que ama con todo el corazón a Dios y procura obedecer su palabra. Porque recuerdan cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca de la resurrección, los saduceos, para tentarlo: Maestro, queremos saber una cosa. Moisés mandó que si alguno tomara mujer y no tuviera hijo, entonces que ésta se case con su hermano. Tenemos una pregunta. Una mujer se casó con un hombre, no tuvo hijos, y después entonces la tomó el otro hermano, tampoco tuvo hijos, y la tomó, y eran 6 hermanos, y todos la tomaron, pero con ninguno tuvo hijos. Finalmente, en la resurrección, ¿de cuál será ella entonces esposa? Porque todos la tomaron por mujer. Y el Señor Jesucristo les dice: errar, desconociendo la Escritura y el poder de Dios. Ustedes no saben, no hay temor de Dios realmente en sus corazones. Esta mujer está dando cumplimiento a ese mandamiento. Esa mujer lleva ya 5. Y como con ninguno ha tenido familia y han fallecido, entonces está ahí. Esa mujer va y da testimonio, y Jesucristo, y para que nos tengamos presente, es a la primera persona de manera abierta a la cual Jesucristo le declara él mismo que él es el Mesías. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ok, bienaventurado Pedro, que no te lo reveló. A Pedro se lo reveló el Padre por medio del Espíritu Santo. A esta mujer en el pozo, Jesucristo mismo se le manifiesta como el Mesías. Es a la única persona en el Evangelio. No a la primera, es a la única, a la mujer samaritana. Y esta mujer samaritana, entonces, es a la cual Jesucristo se le manifiesta y va y le dice. Entonces, usted sí cree o está pensando que le van a copiar a una mujer pecadora, que a ella se le apareció el Mesías. A una mujer pecadora no, pues porque claro que también era pecadora, lo que no es prostituta como la es, porque igual la que sacrificaba era idólatra, ¿no ve? Adoraba becerros, pero no prostituta. Entonces usted sí está pensando que a una prostituta, digamos, de alguna manera, ay, sí, se me apareció a mí el Mesías, vengan. Sino que les fue y les dijo: mirad, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, que sabe
porque ya es una persona que tiene reconocimiento dentro de la comunidad. Qué abnegación, qué obediencia, pasar por la mano de 5 diferentes. Es loable y es entonces digna de admiración dentro de la comunidad. Y por eso cuando se le manifiesta y ella dice, mirad un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ellos van y después dicen, no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos visto. Y así tiene que ser la fe. Pero entonces el centro aquí para la predicación correcta del Evangelio es que nosotros debemos entender primero que el hecho de que aunque sean o hayan muchos aún cristianos, entonces debemos tener en cuenta que no en todos o no hay en todos el mismo conocimiento, la misma revelación. Porque hasta ahora, en este momento, yo le puedo garantizar que existen, que hay muchos cristianos, que todavía de alguna forma, como leen o como ven esto, es como que incluso esa mujer es una mujer pecadora. Y no tienen, o sea, pecadora, es que puña se me la palabra. Es porque claro que es pecadora, que es una mujer prostituta. Porque siempre entonces, o que se le acercó una mujer y entonces la confunden con la María Magdalena o con, que eran mujeres prostitutas, que no sé yo entonces, de dónde sacan o de dónde dicen. Porque yo personalmente no leo. Cada 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Recuerden. No está recriminando o recriminándole al Señor su comportamiento, sino que más bien ese temor, esa piedad que hay en ella, es lo que conmueve y lleva al Señor a manifestársele. Y le da la revelación entonces más grande, que Él es el Cristo, no solamente que Él es el Cristo, le da la más grande, sí, que Él es el Cristo, no hay otra revelación. Pero también esta mujer, y este pasaje por eso es tan particular y no alcanzaría ni estas 2 horas que tenemos aquí, ni todo el día para continuar enseñando y hablando acerca, porque también hasta esta hora, hasta ese momento, nadie, absolutamente nadie conocía y sabía cuál era la naturaleza del Dios único y verdadero. Dios es espíritu. Jesucristo a la mujer en el pozo le manifiesta que el Padre es espíritu. Esa revelación no está en otro lugar. No pasa ni después ni antes. Pero en el Antiguo Testamento entonces dice, tu espíritu noble me sustente y no aparte de mí tu Santo Espíritu. Recuerden, es diferente que Dios es espíritu a que Dios tiene espíritu. No es lo mismo. Y lo que está manifestándole aquí entonces, ¿se acuerdan que eso es lo que produce la ira de Dios? Porque nuestros padres dijeron que en este monte, donde están los becerros, y los judíos dicen que en Jerusalén, ¿dónde está qué? El templo. Entonces ya también, los judíos habían hecho el templo, lo habían convertido en ¿qué? En un objeto de idolatría. Y por eso entonces efectivamente usted los ve llorando porque no hay templo. Y ahí no tienen nada que ver para creer. No tienen nada que ver para creer. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces el hacerse imagen y el necesitar tener una imagen
es la manifestación de la incredulidad del hombre acerca de su existencia, de la existencia de Dios, desde el principio, y por eso la ira de Dios se manifiesta desde el principio. Y solamente es entonces ese conocimiento correcto acerca de la naturaleza de Dios, que es espíritu, que es invisible, lo que hace que entonces el hombre se quite el chip que la religión le ha implantado acerca de la necesidad de tener que ver a Dios para poder creer en Él, para poder reconocer su existencia. Le pregunta a usted, un ateo, ¿usted cómo cree? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted lo ha visto? No. Ah. Yo no he visto a Dios, pero a mí no me hace falta haberlo visto para darme cuenta, al abrir mis ojos y ver a mi alrededor, que existe. No me hace falta. No me hace falta. Cuando miro mi cuerpo, cuando miro todo a mi alrededor. Por eso dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Porque toda la religión, todo el propósito de la religión es la máxima. Guía y lleva a que el hombre satisfaga su necesidad de ver a Dios. Y entonces ahí están todas las experiencias entonces que les he dicho, místicas, sobrenaturales, y los testimonios de todos esos grandes telepredicadores o de todos esos santos de la religión, narrando su experiencia cuando vieron a Dios, que fueron al cielo, que se les manifestó, que Dios, vieron a Dios. A mí Dios, yo vi a Dios y Dios me dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La fe es entender que Dios es espíritu y por ende entonces no nos esforzamos por verlo ni por hacernos esa imagen, una imagen acerca de Él, para que nos suba la idolatría a nuestros corazones, sino que entonces tenemos claro que la fe correcta es poder conocer a Dios. Podemos conocer a Dios, no podemos ver a Dios, porque es espíritu. Y eso es lo que necesitamos enseñarle a las personas. Cuando usted ve entonces, en la mayoría, todo el tiempo de la religión, en la máxima, ¿usted se imagina a Dios? ¿Cómo se imagina usted a Dios? ¿Cómo se imagina usted a Dios? Ahí, entienda, ya perdió. No te harás imagen de cosa alguna de lo que está arriba en el cielo o en la tierra. Porque en el momento que hay eso, inmediatamente usted debe saber que ese deseo, ese morbo que existe, que ya hay en el ser humano, por su propia naturaleza caída, y no solamente caída, sino terrenal, lo va a hacer, o lo va a guiar, o lo va a llevar a hacerse un Dios, a crearse una imagen o a tener que arrodillarse o postrarse como a los judíos al mismo templo, idolatrarlo. Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es más grande que todas las cosas, y los seres humanos entonces, al igual que no podemos ver las más pequeñas, tampoco podemos ver las más grandes. Y es una cuestión entonces de grandeza, de tamaño, porque el Dios de la religión cabe en una figura humana, cabe en un jaguar, cabe en una forma que se le dé para idolatrar. Pero el Dios único y verdadero, ni el cielo de los cielos lo puede contener. Entonces, muy importante que nosotros podamos con el entendimiento entonces
predicar correctamente esa naturaleza divina de que Dios es espíritu. Y que no se imagine a Dios, porque Dios es inimaginable. Y que la fe no es o no consiste en querer ver a Dios, sino que se esfuerce por conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios es posible, es a través únicamente de la fe en Jesucristo, en su Hijo, al que envió al mundo. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese no viene al Padre si no es por mí, es en todos los aspectos. Nadie puede tener y nadie va a tener el conocimiento correcto acerca del Padre, del Dios único y verdadero, si no es antes desarrollando la fe en el Hijo. Y a través de su palabra, recibiendo la manifestación de Él. El Hijo es el que manifiesta al Padre. Dios es espíritu, ¿eso quién lo enseñó? ¿Quién lo dijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nunca antes lo habían dicho y no aparece en ninguna parte y nadie tenía ese conocimiento. ¿Por qué nadie tenía ese conocimiento? Porque el único que podía o tenía ese conocimiento era ¿quién? Jesucristo. Porque Él es entonces el ser que existía en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios, sino que salió de Dios. Entonces el único que ha visto al Padre es Jesucristo el Hijo, que es el ser igual a Dios, pero que se despojó a sí mismo. Por eso nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera manifestar. Y el Hijo lo que dijo es, usted en Gerizmín o en estos becerros o en el templo, viendo que no se esfuerce por ir a un lugar o no piense en ver o en visualizar algo, porque no es así, sino crea que yo soy el Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios, y por la fe que es en mí, a donde esté, invoque mi nombre, y a donde esté, va a estar en su presencia. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces bien, no alcanza el tiempo, nunca es suficiente. Hay muchísimo por aprender, muchísimo por conocer, y bueno, que el Señor nos ayude, porque debemos no angustiarnos. Para eso tenemos la eternidad, pero por ahora sí, terminamos. Entonces nada, que tengan un muy feliz día. Los amo mucho y le doy gracias al Señor Jesús por sus preciosas vidas. Esta noche, escúchenme bien, por favor, a partir de las 7:30 continuamos con la enseñanza acerca de la cosmología bíblica. Si no han visto las anteriores, por favor, traten de ponerse al día para poder entonces no traer confusión a sus vidas, sino que haya más bien claridad. Vamos a orar y vamos a despedir este tiempo con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un feliz día para todos. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Chao, chao.